no huelen a nada de eso, huelen lo más inmundo posible. Y él los abraza, y él le dice, hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha vuelto? Vaya a la casa, lo espero. Y, ¿cómo puede este tipo abrazar a este? No es lógico. ¿Por qué? Porque eso es un don que nace de dónde. Dios pone esa capacidad. Por eso son capacidades. Entonces, cuando ya vemos que estos son cuántos, estos operacionales, ¿cuántos son? 7 operacionales. 7 dones operacionales. Entonces, ya teniendo la revisión completa de los dones, ¿sí? Ya sabemos que los 9 dones espirituales no están vigentes hoy en día. ¿Por qué razón? Porque eso no pertenece a nosotros. Sí, no nos pertenece, pero ¿cuál es la razón de que no nos pertenezca a nosotros hoy en día? Porque el canon bíblico se cerró. Porque ya tenemos la ¿qué? La Biblia. La El palabra. canon bíblico ya no. La palabra es la más segura para nosotros. Porque aquí se basaban en lo que ellos ¿qué? Recibían y sentían. ¿Sí? Entonces, como no había una Biblia, ¿sí? Aquí solamente se tocaban, ¿qué era? El Antiguo Testamento. Usted ve todas las acotaciones que hace Pablo, Pedro, hablan siempre de la ley. Y en la ley es que nos fuimos a la ley, Entonces, para que ellos pudieran hacer ¿qué? Escuchados para la palabra de Cristo, como no estaba escrita, ellos tenían que recurrir a la parte ¿qué? De los dones. Dios los capacitaba en los dones para que predicaran e hicieran milagros. ¿Sí? Moisés, ejemplo. Moisés, ¿qué hizo? ¿Milagros? Abrió el mar. Abrió el mar, ¿qué más? Para salvar al pueblo de Le golpeó la peña y salió agua. Botó la vara y se convirtió en suelo. No, mentiras. Culebra. ¿Sí o no? Hizo muchos ¿qué? Milagros. Cuando se termina el ministerio de Moisés, ¿a quién se lo pasa? ¿Y Josué hizo milagros? ¿Cómo que no? Sí, el sucesor. ¿Josué hizo milagros? Sucesor de... Pero en Josué se cierran los milagros. Esa es la primera época de milagros. De milagros. La segunda época de milagros, ¿cuál fue? Época de milagros, ¿cuál fue? Esos son los apóstoles. A Elías, Eliseo y Elías. Muy bien. Eliseo. Entonces, Eliseo, ¿qué hizo? Le dijo a la viuda, dame de comer. ¿Y qué? Hágame una arepita ahí con huevo y... ¿Qué le dijo? Y no le cesó ¿qué? Ni la harina ni la sed, ¿cierto? Y después se le muere el pelado. Y después se pone encima del pelado y resucita el pelado. ¿Sí? Y Elías dijo, a ver, los veo, el sacrificio, ¿yo pues? ¿Sí o no? Dijo, ahora para que vean que sí es Dios, ahora mójenme en el sacrificio. Se las puso más de para arriba. ¿Y qué pasó? Dice que consumió hasta las piedras. Pero después, ¿quién sigue con la época de milagros? Jesús y los apóstoles. No, de ahí pasa a quién? Elías. A su sucesor. compañero. Al sucesor. Y ahí se cierra otra vez. Usted ve en la Biblia y no hay más temporadas de milagros hasta cuando llega ¿qué? Cristo. Jesús. Y después de esos, ¿quién siguen haciendo milagros? Los apóstoles. Los apóstoles. Y se cierra. ¿Y se cierra con quién? Con los apóstoles. Con Juan. Con Juan. Juan, la historia dice que lo metieron en aceite caliente para matarlo. Dios mío. Le dijeron, deje de predicar, no voy a dejar de predicar, metan en aceite caliente. Y lo meten en aceite caliente y el hombre se levanta y sale relajado. Dice, no me puedo matar, hermano.
Por esa razón Roma tiene que ¿qué? Que exiliarlo. Porque la ley romana no permitía hacerle una doble ¿qué? Ejecución. ¿Sí? Volverlo Una a doble matar. ejecución. La ley romana prohibía, si uno de esos muere y se levanta, no lo, pues ya, él ya pagó por los delitos. ¿Sí? Entonces cuando lo meten en aceite caliente, no muere. Entonces dice, no podemos dejarlo porque vivo, porque estaba a pena de muerte. Cumplió la pena de muerte. Ahora sí va a tener mucho más poder, ¿para qué? Para predicar desde Jesús. Hágame un favor con sus chiritos, apagnos. Y el palmo es el de recibir toda la revelación de Apocalipsis. Entonces solo hay 3 temporadas de milagros. Esta fue la última. Y ahí dice que se cierra, porque ya tenemos la escritura. De los 5 ministerios, él dice, él mismo constituyó, Efesios capítulo 4, por favor, El mismo. vayamos ahí rapidito. Profetas. El mismo. Efesios capítulo 4, versículo ¿qué? 11, desde el 11 empieza. Dice, y él mismo, ¿quién? Jesucristo. Entonces, vayamos 2 versículos antes atrás, 8, desde el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó ¿qué? Cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ¿qué? Que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Entonces ahí está hablando de quién? De Jesús. De Jesús. Jesucristo. Y el versículo 11 dice, y él mismo, o sea, Jesucristo, él mismo constituyó ¿qué? A unos apóstoles. ¿A quiénes? A sus 12. Punto. Él constituyó a esos 12. Él mismo, por eso dice, él mismo. Ah, pero Pablo no lo vio. ¿Y Pablo no lo vio? Sí lo vio. Se le reveló. Claro, camino a Damasco. ¿Qué pasó? Sí, la Revelación. perseguía. Ah, entonces sí se le mostró. Y le habló. Y él lo encomendó. Dice Pablo, yo soy el último Y como de un los apóstoles, como un ¿qué? Como un abortivo. Un abortivo. Dice, yo soy el aborto de todos los apóstoles. ¿Sí? Yo soy el abortivo. ¿Sí? Por misericordia, llegó ¿qué? Pablo ahí. ¿Sí? Porque él es el que constituye. Nadie más. Ningún concilio ni ninguna cosa. Él mismo constituye. ¿A quiénes? Apóstoles. Y a otros profetas. ¿Sí? Entre esos estaba Juan, apóstol. El que profetizó. El Apocalipsis. El Apocalipsis, el final de los tiempos. Y se están cumpliendo las Sí, profecías. completamente. Ay, pero él no era profeta del Antiguo Testamento. Él es del Nuevo Testamento porque está metido ahí, porque está bajo el ministerio Apóstol. apóstol. Tiene una base de donde qué profetizar. Y estaba bajo los dones de qué? Del Del Espíritu. Espíritu Santo, el don de profecía. Dice, a otros profetas, a otros Pastores. evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, en este estado del tiempo, en esta hora del partido, solamente quedan evangelistas, pastores Pastores y y maestros. maestros, no más. De estos 5, solo quedan pendientes 3. Y de los operacionales, sí están todos Todos vigentes. ¿Por qué? Porque son dones de servir. Amén. Son dones de servicio. Son dones de operación, donde yo opero. Entonces, casi siempre se opera es en la iglesia. Entonces, los dones operacionales, ¿cuáles eran? Servicio, liberalidad. Misericordia. Entonces, Amén. el de misericordia lo podemos hacer acá, Claro. pero también allá. Allá necesitan la misericordia del mundo para hablar de quién? De Cristo. Cristo. Y ahí debe fluir. Es de enseñar. Enseñar, claro. También. Claro. Claro. Tanto en la iglesia como Como donde. afuera. Afuera. Y todos los dones funcionan tanto en la iglesia
¿Cómo el que? Está afuera. Hasta el de liderar, hasta el de exhortar. ¿O a usted no le ha tocado exhortar a gente afuera en la calle no creyente? Entonces, estos 7 dones operacionales de Romanos capítulo 12 están vigentes con los 3 del ministerio, de los dones ministeriales. ¿Esos dones son para qué? Téngalo siempre claro. Para el servicio de la iglesia y de la comunidad. Amén. Tiene que ser para servir a los demás. Amén. No es que usted tiene el don para chicanear, no. Usted tiene que tener el don para trabajar. ¿Cuál es el don que yo tengo? Enseñar. Servir. Servir, el de enseñar, el de exhortar. ¿Sí? Dios me dio que esos dones. Yo no puedo quedar en mi casa sabiendo que tengo eso y quedarme tranquilo, sentado ahí viendo Netflix. ¿Sí? Hoy mi hija, papi, hoy es festivo. Y le dije, ¿y qué? Porque es festivo, dejamos de respirar y de comer. La habilidad de hablar. Y uno tiene que hacer su labor. ¿Sí? Yo les decía temprano a la pastora, si hay reunión, porque muchos están viajando, pues no, pero si hay algunos, pues trabajemos. Amén. Porque esto es alimento ¿qué? Para nuestra alma. Para el crecimiento de nuestra vida. Amén. Entonces, si lo tenemos claro, para nosotros no hay ni domingo ni festivos. La palabra de Dios llega a cualquier momento y a cualquier lugar. Amén. 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 Y en todo tiempo. Preguntas hasta acá. ¿No entendió mucho? Compre el CD, hermano. Tú pregunta. ¿Cómo Ella va a muestra Dios su La niña. generoso amor? Ah, no, ya la contesta usted mismo. No le va a contestar la tarea. No, La usted niña. me preguntará. Dime. Pregunta, tranquila. No miren a la cabeza. No, tranquila. Dime, tranquilo. Bueno, estábamos hablando de los dones y estaba hablando de que hay pastores que con solo tocarlos ya caminan. Ahí eso que sucede cuando en realidad esa gente está en silla de ruedas. Sí. Ya eso es solo show. Ajá, así es. Aquí hay algo que tenemos que mirar en la escritura. Mateo capítulo 7:21, pastor. 7:21, donde dice 7:21 y 22. Sí. Donde dice, no todo el que me dice Señor. Es Sí, 7:22. Mateo 7:21 y 22. Versículo 7. Ok, Mateo 7, capítulo, versículo 21 7:21, Mateo 7:21. al 22. Y mira que es lo que normalmente pasa en estas iglesias. Y es que les hacen montar las sillas de ruedas. De eso hay un cuento, pero después lo cuento porque estamos grandes y dirán que eso no es serio. Dígalo, poquito. Y dice, el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre es que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no qué? No profetizamos. Profetizamos, ¿sí? En tu nombre. Echamos fuera demonios e hicimos milagros, ¿sí? Entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En estas iglesias donde tocan a la gente y soplan, ¿sí? O la manguera ungida. O la escoba ungida y una cantidad de cosas. Que el Espíritu Santo funcione. El escupitazo santo. No, y escupen y la gente se mata por el escupitazo. Y por allá en Kenia, en esos países africanos, ya van a cosas de perversión, ¿sí? El beso santo, Sí. sí. Mm. Uno por Pero ungido. internet, ¿no? Aparentemente ungido. Sí, un señor que ponía a las hermanas en una playa desnudas y les besaba el pompis, que les estaba haciendo liberación. Sí. Yo le decía, Ahí viene la esa gente- apostasía. La gente que tiene en la cabeza se ve. Sí, uno dice, ¿qué les pasa? Si eso es parte moral. Es parte moral. Y uno decía, no, esas señoras tienen a servir. Pero, ¿qué dicen acá? Profetizan.
Sí. Entonces está en el púlpito y dice, el Señor me Dios acaba de me dar dice una revelación. palabra Mm. de poder. Sí. Una señal. Bueno, gente, el Señor te dice que esta semana tu negocio prosperará y tú traerás de ese negocio próspero el 20%. Oh, entonces, claro, la gente dice, uy, y va y cala y le sale bien el negocio, entonces dice, uy, no, bendito este man entero, bendito, el 20 y le doy 10 más para que me siga saliendo ¿qué? Sí. Mercadeo. Otro, echar fuera demonios. Martes de milagros, De liberación. de liberación y de milagros. Y usted ve por Facebook el apóstol fulano de tal, casa de no sé qué. Esta noche, por primera vez, el Espíritu Santo hará liberación, milagros y prodigios. ¿Qué pasa con estas personas que juegan con eso? La La condenación. respuesta está acá. Que Jesús cuando lleguen allá, les dice, "¿Usted no es- Apartados de mí no ustedes". sabía? Ah, pero en su nombre, usted puede hacer muchos milagros, mijo. Pero yo no los usé. ¿Pero Amén. qué? Yo no los usé. Entonces, ¿quién los usó? Satanás. Así de fácil. ¿Y Satanás es el príncipe de la qué? De la mentira. San se acabó. ¿A dónde van a parar? Al Al infierno. infierno. Muy bien. Entonces que los coja confesaditos. Por eso, que nadie le ponga la mano. ¿Casada o soltera? Soltera. ¿Unión libre? Bueno, hermana, cuando se case, que su marido le ponga la mano, no más. Pero para canchearla, ¿sí? Para amarla y por todas esas cuestiones. Pero nada más. Venga, que vamos a orar, ¿no? Por mucho nos tomamos de las manos para orar y ya, punto, no es más. ¿Y por qué cuando se casa? ¿Señor? ¿Y por qué cuando se casa? ¿Que no se case qué? Cuando Y ya es una sola tarde. ¿Por qué? Porque si es antes de casarse, entra en el pecado. ¿Sí? Porque uno no va a comer solo la mano. Pero si está en unión libre, está en pecado. Muy bien, hermano. Es pecado y hay que rectificar las cosas delante de Dios. ¿Sí? Eso quise decir, ¿por qué cuando se casa y ahora Exacto, tiene ese porque es eso. ¿Sí? Porque uno de novio, uno no va a coger solo la mano. No, la carne gana, hermana. ¿Sí? Uno coge la mano y quiere coger el pernil. ¿Sí? Sí, claro. Yo a veces hablo muy escuetamente y les pido mil disculpas si de pronto se ofenden. También cogen pechuga y toda esa vaina, y esa vaina no. Eso está para el marco marital. ¿Sí? La Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud. Recréate en los senos de tu amada, dice Eclesiastés. Es como, me puedo recrear, uy, qué chévere. Pero cásese, compañero, cásese, para que usted se recree. Porque el amor en pareja es una ¿qué? Bendición de Dios. ¿Sí? Bendito y honroso sean todos el matrimonio. ¿Y el hecho? Sin mancilla. Entonces, no mancilla su hecho, simplemente. Ahora, hable con su esposo y dígale, bueno, listo. Ya. Anillo en el dedo, o no hay pernil y no hay pecho. Pastor, ¿puedo aportar algo Señora, acerca claro. de lo de liberación? Sí. Acerca de los demonios. O bueno, dice que echar fuera demonios, ¿no? Y pues de pronto pues yo le digo, ya acá la iglesia prácticamente ellos también ya lo entienden, pero de pronto por ti, ¿sí? Cuando uno recibe a Cristo, o sea, ya el Espíritu Santo entra dentro de uno y ya no hay nada, ya nosotros no hay ningún demonio que se nos meta. Y pues desafortunadamente muchas personas hacen liberación dentro de las iglesias a mismos cristianos que están sacando si tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es donde dice que echamos, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, hicieron, bueno, una cantidad de cosas, pero sí me gustaría que su merced se lo aclarara quizás más, de una manera más. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tú ya hiciste oración de fe, ya crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ya naciste de nuevo. ¿Sí? Sí. ¿Estás segura? Sí. Si mañana mañana se muere, ¿para dónde va? Ya No. tendría que rendirle cuentas a Dios. Por eso. Si es nacida de nuevo, al cielo, mija, ¿sí? Eso es así, ¿sí? Cuando yo nazco de nuevo,
¿quién entra en mi No, vida? porque cuando nace El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, toda tiniebla de Satanás tiene que ¿qué? huir. Salmo 68, verso 1 dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. O sea, ese es un don que ya nos dio el Espíritu Santo. Muy bien, pero eso se llama el don de la salvación, ¿sí? Entonces, Dios nos salva Perfeccionar. y nos justifica delante del Padre, ¿sí? Ya cuando soy justificado, entonces le dice, bueno, ¿tu nombre es? ¿Cómo? Magic. De hoy en adelante tienes que empezar a santificar. Entonces vas a tener que tener una comunión con Constantemente. Dios, vas a tener que leer la palabra, ¿sí? Pero no hay ningún demonio que pueda entrar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ocupando tu corazón. Pastor, una pregunta. A veces en los sueños, sueño como antes de la iglesia, soñaba que me pasaba cosas y siempre invocaba el nombre de Dios. Pues vengo de una familia cristiana, pero salí como a los 15. Mis papás son de otra congregación, la pentecostal. Entonces, pues se respeta a cada uno. Sí, ellos me respetan y yo lo sé. ¿Sí? Pero entonces soñaba mucho que me pasaba algo, pesadillas, y siempre oraba y oraba y sentía que no había nada que me respaldara. Por más que yo hiciera el nombre de Jesús, no pasaba y aún sueño mucho eso. Ok, tienes que tener concreto en tu vida el parámetro de tu salvación. Cuando yo conozco de que si yo soy salvo, el Espíritu Santo está en mí, ¿sí? No hay enemigo que pueda metérseme de frente, ¿sí? Espiritual. Si yo vivo una vida desordenada siendo cristiano, el enemigo me puede influenciar ¿a qué? A pecar. No, ¿Sí? no hay fe ni convicción. No hay fe, no hay convicción. Es salvo, pero está en la carne. Es carnalote. ¿Sí? Tú puedes ver ese parámetro ahí en 1 Corintios capítulo 5. Dice un caso juzgado de inmoralidad. Dice que Pablo dice, venga, y no ha sacado a ese que se acuesta con la esposa del papá. Y él sale, lo echan de la iglesia. Y después en 2 Corintios dice, no, ya no le den tanto palo, tráiganlo y restitúyanlo dentro de la iglesia. Pero, ¿Sí? pero solo es en los sueños que ella tiene eso. No, lo que pasa es que cuando yo no tengo clara mi posición en Cristo, ¿sí? Aquí estamos hablando de mi posición, ¿sí? Los sueños podemos decir que son muy volátiles, ¿sí? Entonces tú puedes soñar muchas cosas y te coacciones, ¿sí? Pero puede ser una mala frijolada, ¿sí? O está mal acomodada, ¿sí? O la Porque almohada, ¿no la has cambiado? La almohada, ¿sí? Científicamente dice que la falta de oxígeno hace que uno tenga pesadillas, ¿sí? Eso incluye muchas cosas, O ¿sí? tomar agüita antes ¿Sí? de acostarse. En fin, esas son muchas cosas que pueden. Pero cuando una persona ya tiene clara su salvación, ¿sí? Uno dice lo que dice David, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente ¿quién? Tú me haces vivir confiado. Pero ese tú me haces vivir confiado está aquí conmigo. Entonces yo ya estoy tranquilo, relajado, duermo como un bebé después del tetero. No hay angustias. No hay angustia, ¿sí? Porque tienes clara de que eres salva y que eres renovada y que eres cambiada y eres transformada, ¿sí? Todo eso. Entonces cuando tú empiezas a tener un crecimiento, ese tipo de cosas te empiezan a salir para un lado y para el otro. Eso no tiene ¿Qué dones base. necesita ella para hacer lo que usted dijo que ella iba a hacer? ¿Qué dones? El don de estudiar. Si usted estudia y se capacita, cada vez que nosotros comemos Biblia, que nos capacitamos, crecemos espiritualmente. Entonces ya no viene cualquiera a engañarnos. Es que venga, le pongo las manos. Me dice, no, hermano, a mí no me venga con, póngame las manos. Estas cosas. ¿Sí? Nada de esas cosas. O venga, yo oro para que le llegue el espíritu de lengua, el don de lenguas. No, ya no necesitamos el don de lenguas. Ahora estudiamos lenguas para hablar lenguas y predicar la palabra de Dios en otras lenguas. ¿Sí? En otros Pero nos idiomas. estudiamos, nos preparamos. Amén. 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 Bueno, Pastor. démosle gracias, Señor. Una